Hey gombritos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Osnar Gaming, trayéndoles un nuevo video sobre Turtle WoW. Y vamos a hablar sobre el nuevo contenido que se viene para el parche 1.18 Turtle WoW. La verdad que esta actualización, este nuevo parche se viene recargado, amigos. De verdad que se viene muy pero muy recargado. Hasta yo podría considerarlo como una nueva expansión. Es que es tan largo el contenido que lo más seguro es que haga más videos hablando sobre cada actualización, porque hay muchas mejoras tanto para PvP, de clases, hasta incluso de mazmorras y bandas y equipamiento, en fin, hasta de vuestro de vuelos, etcétera. Lo voy a hacer por partes este video, pero sí, el video que van a ver a continuación obviamente va a ser un pequeño resumen de todos los fragmentos que han lanzado Serpi en los foros de Turtle WoW para Sudamérica, pues, ¿no? Obviamente que vamos a comenzar hablando sobre el nuevo contenido, ya sea de mapas de leveleo como de mazmorras. Y es que este nuevo parche 1.18 lo han puesto de título Cicatrices del Pasado. Pues obviamente se está más que todo identificado con la temática de la Segunda Guerra, sangrar de nuevo, algo así. Un estilo de Warcraft 3 con la historia obviamente retocada, el lore nuevo inventado y demás. Dicho estas cositas, vamos a ver los tres nuevos mapas que se han agregado, que es el Territorio Oscuro, que va a ser una nueva zona de leveleo de nivel 33 hasta 38. Tengo entendido que este Territorio Oscuro va a estar al costado del Loch Modan, lo cual ya saben que es una zona donde está muy cerca Ironforge o Forjas en español sería, y va a ser una zona de leveleo que pues obviamente cae a pelo para los que son enanos y gnomos, que pues obviamente va escalando sin la necesidad de irse a Ventormenta, irse a pues Páramos de Poniente, porque vas a tener un nuevo territorio para poder levelear tranquilamente en esas zonas, pues, ¿no? Usualmente nivel 33-38 la mayoría ya está rondando en Bosque Oscuro, perdón, en Bosque del Ocaso, para lo que somos de la Alianza. Y para la Horda es un poquito raro que se vengan a Reinos del Este en levelear en niveles bajos, pero bueno, es una muy buena opción para pues obviamente disfrutar de más contenido nuevo. Como también vamos a tener otro mapa de leveleo que es de Viento Norte, una nueva zona de leveleo también de nivel 28 a nivel 34. La verdad, de Viento Norte va a estar obviamente... por ahí he visto algunos videos que muestran de que este nuevo mapa de leveleo va a estar encima del territorio del, obviamente, del reino de Ventormenta. Va a estar muy interesante. Yo definitivamente voy a tener un personaje alterno para poder disfrutar estos mapas nuevos, porque se ven muy pero muy interesantes. Después tenemos el nuevo mapa de Valor. El mapa de Valor tengo entendido que va a estar al costado de Páramos de Poniente. Va a ser una isla completa con una historia muy interesante, hasta incluso también va a tener su propia mazmorra. Entonces eso lo hace genial, porque obviamente para aquellos que jugamos en la Alianza y sabes que de Páramo de Poniente se van a Cresta, hay otra montaña, Cresta Grada creo que se llama, y de ahí tenemos que ir a otros mapas más alejados. Pues obviamente tenemos una nueva opción que va a ser la isla de Valor, lo cual está hermosísimo. Después, bueno, obviamente vamos a ver que también se han añadido dos nuevas mazmorras. En estas nuevas mazmorras ya saben que las ruinas de Forja Tormenta van a estar alojadas, me imagino, en la isla de Valor, como los refugios de Fauce Draco. Me imagino que van a estar anclado a lo que son territorios oscuros en Dodge Modan, porque obviamente los Faucedracos por ahí, por esa zona, sería coherente la historia, ¿no? Por ahí hay algunos videos que ya más adelante vamos a estar mostrando, como también hay extensiones de mazmorras clásicas, y esto también lo hace genial, como por ejemplo el Orado Rajaciento, que es en Gruta Espinosa. La verdad que yo no he hecho mucho estas mazmorras de Kalimdor. Para aquellos que son de la Horda, obviamente cae a pelo que se añaden nuevas voces, nuevo equipamiento. Entonces bienvenido sea para la gentita de la Horda, porque próximamente también empezaré a jugar con Horda. Y pues obviamente la clásica mazmorra de nivel 45 a 52, que sería Sulfarak, que van a agregar, me parece, dos nuevas estancias o nuevas áreas, que sería la Arena Farraki y Tumbas Farraki. Me imagino que se añadirá también nuevos bosses. Y pues Cavernas Brasa Negra también va a tener una mejora, una expansión más, para poder obviamente tener más bosses en esa mazmorra. Si bien es cierto, las Cavernas Brasa Negra, la verdad,
es una mazmorra que ha sido infravalorada, lamentablemente. Yo recomendaría darle una oportunidad, y más si le van a agregar nueva área y nuevos bosses. Ojo, acá también hay nueva actualización de imitaciones de ítems. Esto de aquí definitivamente voy a tener que hacer un video exclusivo viendo a detalle todas estas cositas, porque sí lo merece. Merece enfocarnos muchísimo sobre estas mejoras, y esperemos que no nerfen los equipamientos que ya tenemos actualmente, o al menos no sé cómo harán las escalas de ítems. Hay que tener en cuenta ese detalle. Otra noticia a mencionar también es que se va a expandir 3 nuevos jefes para el núcleo de magma, y esto es algo wow, increíble. Y también obviamente 2 nuevas localizaciones de guarida de Insis y antigua Forjateniebla, se llama esta nueva zonificación que se van a agregar en núcleo de magma. Entonces lo van a hacer mucho más interesante, mucho más equipamiento, muchas más horas de, obviamente, de whipeo en núcleo de magma. Aunque bueno, ya actualmente los bosses están mecánicamente, ya toda la mayoría se lo sabe, pero de todas maneras quieren hacerlo mucho más divertido, dinámico, y no sea tan redundante como siempre lo ha sido un núcleo de magma, pues, ¿no? Otro detalle a mencionar también está el corte Sol de Vívera, Sol de Vira. Perdón si por lo que dice, es raro un poquito el nombre. Pero bueno, es una nueva arena, nuevo campo de arena. Se ve interesante con temática de altos elfos. Equipamiento de arena, regresa también de 2x2. Se ve bien, genial. Nuevos 6 rutas de vuelo. Me imagino que esto va a compensar obviamente con los nuevos, las nuevas zonas que se han añadido. Y pues cambio de clases, dice una nueva ronda de ajustes de balance. Esto de aquí también va a necesitar hacerse otro video aparte hablando sobre las mejoras de las clases, qué cosas se han añadido. Y otra cosa que sí me encanta muchísimo y que se han acordado de los cazadores es que se van a agregar nuevas habilidades para las mascotas de los cazadores, y esto también merece hacer su propio video, y lo voy a hacer aquí. Hay mucho, pero mucho que hablar aquí para Turtle Wow. Hay mucho contenido que hablar y entrar a detalle cada una de estas cositas, como también al parecer va a haber mejor de búsqueda en el tema de las mazmorras, como cambios de calidad de vida. Esto se ve interesante, no sé cómo va a funcionar, pero bueno, el buscador de mazmorra al fin van a hacer algo al respecto. No sé si se van a atrever a activar las piedras de invocación de cada mazmorra, que para mí en lo personal sería genial. Vamos con las nuevas localizaciones que se van a añadir dentro del juego. También va a haber una nueva zonificación para Tanaris, que es Petrolera Slick Witch. La verdad se ve interesante. No sé, me imagino que añadirán más misiones para Tanaris, como también descenso montañés Refugfort, que es una nueva subzona de Don Muroch. Me parece genial que hayan mejorado Don Muroch, porque obviamente es una zona muy bonito, muy estéticamente es hermoso, pero hay muy pocas misiones, muy pocos bichos, y se está desparciendo tremendo mapa, como también circulación círculo de la tierra. Esto de acá no sé cómo funcionará. No he sido mucha horda por esa zona, o sea, no he sido horda en definitiva. Entonces me imagino que Sierra Espolón tratarán de sacarle más el jugo en las misiones para aquellos que son nuevos, y que sea mucho más atractivo, porque me imagino que debe ser uno de los mapas menos utilizado, al igual que Don Muroch, para que lo hayan mejorado y hayan agregado subzonas. Entonces bienvenido sea, y a la verdad da ganas de ir a explorar con un personaje nuevo. Después tenemos obviamente acá mismo nos comenta, ya más resumido, dónde van a estar ubicados territorios oscuros. En Loch Modan van a estar al costado de este nuevo mapa. Ya saben que habíamos mencionado al inicio del video, como Viento Norte va a estar encima de Ventormenta. Hasta incluso hay videos de eso. Eso ya lo dejaré en otro momento para entrar en detalle en las zonas, que lo cual está hermosísimo. Y la tercera zona, que sería la isla de Valor, que la verdad esto va a estar al costado, tengo entendido, de Páramos de Poniente, lo cual también va a tener su propia mazmorra. Entonces va a estar genial, hermano, está genial. Dicho estas cositas, esto acá puedes ver sus videos. No se preocupen que en el resumen del video voy a estar dejando este link para que lo puedas ver a detalle. Otro que sí me llama la atención, mira, en Isla de Valor, perdón, va a estar esta nueva mazmorra de Retiro o Faucedraco. Interesante, con temática de la horda orca, obviamente la horda antigua. Y pues obviamente acá algunas mejoras de las mazmorras clásicas, de los rascacielos, de Brasa Negra, acá está también, y de Sulfarrak también se va a añadir nuevos campos, pues no, nueva expansión. Me imagino
expansión de la mazmorra, obviamente, con nuevos bosses. Y acá también dice que actualizaciones de zonas, algunas como ya saben, lo dije al inicio, de la zona de Tanaris y etcétera. Y este es el nuevo campo de arena con temática de los elfos nobles, lo cual genial, genial, muy genial. Después aquí es algo interesante porque también va a haber equipos de arena puntuada, lo cual me imagino que es de 2 versus 2. Van a probar esto. Va a ser interesante esto, la verdad, porque lamentablemente ustedes saben que en WoW Classic el tema PvP pues es casi nulo, pero aquí en Turtle WoW le están dando la oportunidad de que al menos sea mucho más interesante. Ahora van a crear arenas puntuadas, lo cual está genial, muy bonito, muy bonito. Y esto también merece tener su propio video sobre los ajustes PvP. Por ahí te voy dateando algo. Se ha nerfeado muchísimo a lo que son los chamanes, como al igual a los paladines de cierta manera, entre comillas. Y algunas mejoras para el cazador, pero pues lamentablemente a puntería parece ser que no le han dado nada. Y esto, como les vuelvo a repetir, voy a tener que hacer un video especial sobre los ajustes PvP, como el resto de otros que también valen la pena hacerles su video y analizando cada uno de ellos. Bueno, ya hablamos sobre el núcleo de magma. Acá puedes ver un ratito, voy a retroceder, acá está la imagen del nuevo boss que lo van a añadir, las nuevas expansiones del, pues, de la banda, ya saben. Y las rutas de vuelos, como les dije, eran lo más obvio, que era pues para las nuevas zonificaciones que se van a agregar ahí, para poder llegar a Viento Norte. Vas a tener que tomar maestro de vuelo desde Bosque de Elwyn, al igual que para entrar a lo que es la Isla Valor, vamos a tener que ir a colinas de Páramos de Poniente, colina de Centinela. Y pues para la Horda ya sabes que es punto rompe tormentas para ir a la Isla Valor, desde el campamento base Grongol de Tuerza Espina. Y Alianza para ir a Territorio Oscuro, ya sabes que es en Loch Modan, al igual que en la Horda, es en Espada Rota, Territorio Oscuro, en Caída de Martillo, en Tierras Altas de Tanaris. Y en la Horda tenemos el plataforma petrolera Switch, Tanaris, Gatsgat, Tanaris. Esto de acá sí no lo entiendo muy bien, pero bueno. Ya entraremos en un vídeo ya hablando especialmente sobre los nuevos mapas, actualizaciones de balances de clases. Esto también va a ir ligado con lo que es campos de arenas. Ya saben que esto vamos a hablarlo en otro vídeo, y es algo aquí muy importante, y este es algo que sí debo mencionar, que me preocupa un poquito, porque posiblemente veamos algunas nerfeadas en equipamiento. No lo sé cómo harán esto, la verdad, porque pues obviamente se van a añadir más de 600 nuevos ítems y 3 nuevos equipos. Esto de verdad va a estar, pero wow, hermano, se ve el trabajo laborioso que ha trabajado muchísimo el equipo de Turtle WoW. Se ve la dedicación y el amor que le están metiendo al servidor. No descansan, y eso está genial. Esto de verdad, hermano, esto es para hacer todo un video completo y que dure más de 10 minutos inclusive. La verdad que esto tiene para rato, para hacer mucho contenido aquí, como también los cambios generales, como en el mundo abierto. Los dragones rojos en Green Battle han acercado sus fuerzas, algunas cositas que se van a añadir dentro del mundo abierto. Y acá, por ejemplo, los de Cima de Trueno, va a haber mejoras en el tema estético en los reinos de cada facción. En el caso de la Horda, ya saben que va a haber mejoras para Cima de Trueno como para Entrañas, y como también algunas cositas como el Zeppelin, el puerto ha caído. Hermano, es que es tanto contenido por mostrar. Hasta incluso se va a añadir música y sonidos para ciertos lugares, y esto, wow, es bastante. También acá han mencionado, y esto sí lo tengo que resaltar muchísimo, y es que acá, por ejemplo, lo que es en mazmorras y bandas, se van a añadir, o bueno, se va a aumentar la salud HP de todos los jefes de mazmorras para alargar los encuentros y elevar la dificultad. Esto es algo importante, y esto sí deberían anotarlo, porque esto de aquí es importante para pues obviamente después no haya quejas a futuro, porque pues sí, se va a aumentar la dificultad de todos los minibosses en las mazmorras, como también se incrementó la salud del daño de algunas criaturas de acero entre 10 a 15%, se han ajustado, o sea, para que sea mucho más complicado matar bichos de leveleo y demás. Y también se ajustaron los valores de salud y de daño de todos los jefes y criaturas del núcleo de magma, Karazhan, guarida de Onyxia y guarida de ala negra. Se planea más ajustar en estas bandas
y se van a planear, o sea, se van a seguir ajustando más estas cositas. Entonces, buen detalle esto, hay que tener en cuenta este detalle. Ahora sí, gente que está con ítems casi todo verde, no puede venir a estas estancias, definitivamente. Cumbres de Roca Negra superior, se actualizaron los scripts de la pelea contra el jefe de guerra. Desgarro Puño Negro en VRS, que sea más desafiante. Sí, porque la verdad que era muy simple este boss, la verdad. Para aquellos que hacemos VRS para farmear, saben que es una estancia muy fácil. Después tenemos Arboleda Creciente, que es guardia revisa. Esto de aquí sí es algo interesante, esto es algo nuevo, no sé en qué consiste. Arbolea Creciente, dice guardiana revicia, guardián sombra de árbol, ahora está acompañada de 2 ancestros retorcidos que le... Ah, mira, me imagino que esto es para... ¿Esto qué es? ¿Una mazmorra? Creo que sí, maestro Rexshire, aturde a todos los jefes. Interesante. Arbolea Creciente. No recuerdo esta mazmorra, la verdad. ¿O es banda? No, es mazmorra definitivamente. Pero bueno, acá ha habido algunas mejoras que al parecer se ven interesantes. Ahora también se han añadido misiones de entretenimiento rebasaurio. Va a haber más misiones para mazmorras y bandas. Entonces eso lo hace mucho más genial. Hay por ejemplo para desbloquear runa de teletransporte en Ordanar. Esto se ve interesante también. Me imagino que esto es más que todo para poder ir de frente a Montaña Gial. Ya saben, van a agregar nuevos transportes de frente, como lo hacemos en Black Morass. Ya saben que también venden sus propias runas. Me imagino que pedirán quizás ahí puntos de honor. Se añadieron nuevas misiones semanales de mazmorras. Esto de acá sí me interesa muchísimo, porque dice que va a haber misiones semanales de mazmorras, lo cual lo va a hacer mucho más interesante y ya no tan redundante, y que estén abandonadas todas las mazmorras como se hacía en las primeras fases. Bueno, en la primera fase de Total War Sudamérica, pues, ¿no? Y Nixel, el importador de quesán, ha traído el delicioso pastel jugos de quesán a las costas de Bahía de Botín. Esto no lo sé cómo es esto de aquí. Me imagino que esto es una receta quizás, o venderán de frente comida, no lo sé. Pero acá tenemos algunas imágenes que la verdad están muy bonitas de cómo sería la temática del buscador de mazmorras, incluso qué es lo que se necesita a detalle. Entonces incluso miren, se agregaron temporalizadores visuales de las ventanas de emergentes de mazmorras, listas y verificación de rol. Está genial, hermano, para que puedas ver más o menos qué es lo que está faltando, qué es lo que hay hasta el momento en el grupo de búsqueda. Interfaz de usuario, también se ha añadido una opción de interfaz para mostrar el desafío de subida de nivel activos al jugador tenga seleccionada visible en el tooltip. Ok, los druidas ahora tienen una segunda barra de maná. Ok, bueno, está bien, genial, porque obviamente cuando te transformas en alguna bestia no puedes ver tu barra de maná, pero acá ya lo vas a poder ver, y pues obviamente vas a poder controlar tus transformaciones. Las etiquetas de clases de pantallas de selección de personaje ahora están codificadas por color según su clase. Ahora puedes ver los 32 beneficios de 16 perjuicios sin necesidad de add-ons. Bien, genial. Si la opción de texto flotante está activada, ahora se mostrará texto verde flotante sobre los objetivos amistosos curados o beneficiarlos. Ah, mira, interesante. Hay detallitos por ahí que van a mejorar. Se actualizó el consejo de pantalla de carga para reflejar que los desafíos ahora se seleccionan al crear personajes. Se aumentó el límite de carácter para macros de 255 a 510. Ok. Se solucionó un problema en el cual las texturas de interfaz se volverán blancas bajo ciertas condiciones. Texturas de interfaz. Tienda de donaciones, se añadieron funciones de búsqueda, marcos probados, atuendos en 3D, cambios de color para modelos de reestructurización, mayor número de entradas para páginas de categoría de modas, añadió botón reclamo para recompensas recogidas. Van a mejorar también en el tema de lo que es tema de donaciones, algunas moneditas y algo demás, lo cual, pues bueno, hay que ser realistas. El tema de donación y estética está un poquito muy arcaico, y veo que le van a hacer una mejora, lo cual bienvenido sea. Fondo de icono del correo de Game Master actualizado para una presentación más pulida. Pues sí, es muy arcaico, la verdad. Se mejoraron los minimapas para mayor claridad y consistencia. Bien, genial. Las opciones de interfaz se actualizaron visualmente para coincidir con el estilo de las configuraciones de video y sonidos. Se añadieron nuevas funciones de interfaz. Hermano, más cosas para la interfaz. Clic derecho sobre objeto, explosión casa de subastas, clic derecho sobre objeto mientras se activa la ventana de comercio, y pues enviar correo y mantener shift clic derecho en cualquier caso usar el objeto normalmente. Ah, mira, bueno, mejoras que ya hay en el
el WoW Classic normal, que lo van a hacer en el pues Turtle WoW, que pues obviamente sí hay que mencionar de que está desactualizado en ciertas cosillas, y me parece genial que hayan hecho estas mejoras. Bueno, acá hay una imagen de cómo se vería, te transformas en pues obviamente en tu bestia, en este caso en modo tigre, y pues obviamente abajito se te va a ver tu maná para que puedas controlar eso, pues no. Y acá hay otro detalle más, que pues obviamente esto sería más el tema de interfaz, una mejor calidad, como también la búsqueda de mazmorras y demás. Dicho estas cositas, también va a haber interfaz transfiguración de acá, por ejemplo, vamos a ver, se ve muy bien, aunque no veo que gran mejoras, pero por ahí alguna que otra cosita, atuendos se van a agregar muchísimo. Addons y aplicaciones, es importante mencionar que algunas de las cambios del API aún están en evaluación todavía. Uf, hermano, eso sí me la baja un poco, porque pues obviamente el tema de los addons acá, ustedes saben que en Sudamérica todavía no está muy bien pulido, hasta incluso hay un problema de errores de traducción de idioma, entonces es complicado, es un poco complicado, pero tampoco no solucionable. Y pues obviamente modelos y textualizaciones también, por ejemplo se corrigió el sombreado correcto de los cajos paladín, etcétera. Estas cositas ya son más estética, no voy a entrar en tanto detalle, pero si te gustaría ver estas cositas de customizaciones y obviamente de lo que es más pues bueno, pues no, tema de estética, pues acá te lo voy a dejar el resumen. Modelos de jugadores, animaciones, nuevas cositas. Bueno, está bien para alguien que le encante estos detalles, pues no. Logros y títulos. Nuevo desafío camino de maestro cervecero. Va a haber un nuevo desafío camino del cervecero. Puedes tambalear hasta nivel 60 sin derramar una sola jarra desde la taberna hasta los baldíos. Tu viaje comienza. No ganas experiencia a menos que estés completamente ebrio. Alcanza el nivel máximo. Uy, mira, maestro cervecero. Un bonito desafío a punta de chela. Uf, yo conozco a varios amigos que le gustan la chela y no paran, no viven sin la chela, Pero bueno, está bonito el título. Este nuevo desafío incluye todas las zonas y áreas nuevas para el título de cartógrafo, dice aquí. Obtén el título, no lo perderás, pero el nuevo personaje, esto también va a ser un desafío, dice. Deberás explorar todas las zonas recientes añadidas en Kalimdor, Reinos del Este. Ya no es necesario explorar zonas instanciadas, dice. Ok. Nuevos títulos. Esto es muy... bueno, esto de acá me parece justo. Dice que acá hay un nuevo título para el lunático de nivel único. Ok, el turista más desafortunado de Azeroth explora todo el mundo exterior al nivel 1 mientras completas el desafío. Interesante. Reunir todas las mascotas arañas ahora otorga el título por logro el héroe de las arañitas. Ok, eso es algo nuevo. Está muy bien. Y pues obviamente... la fecha para el lanzamiento de este parche todavía no está lista, pero me imagino que ya en este nuevo mes de agosto ya estarán hablando a detalles sobre todas estas cosas, porque de verdad es un parche enorme, hermano. No veo algo así en un servidor privado hace muchísimo tiempo. Me hace recordar muchísimo cuando se lanzó la expansión de Legión con el nuevo con el planeta de Argus y todo este contenido. La verdad que los de Turtle WoW se han lucido con este nuevo parche, cicatrices del pasado. Esto lo hace mucho más interesante y obviamente vamos a estar siguiendo dándole duro al Turtle WoW. Y me alegra muchísimo que estén muy activos los administradores, lo cual hace muy pero muy dinámico el servidor, y obviamente el contenido nuevo lo hace mucho más activo al server. Y bueno, compañitos, ¿qué te ha parecido todo este video? La verdad que de verdad hay muchas cosas por hablar en el tema PvP, en el tema PvE y algunas clases y mejoras que ha tenido, como algunos nerfeos que vamos a estar hablando a detalle en otros próximos videos. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte para ver más videos así, como también déjame en la caja de comentarios si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia sobre esta nueva actualización, y si crees que me he olvidado algún detalle, pues dejármelo en la caja de comentarios. Nos vemos hasta otro próximo video. Chao.